comenzar a hablar de las noticias nacionales, en este caso tenemos que hablar de una reunión muy particular. Exactamente, enseguida vamos a ver una foto muy especial, porque recordemos que comenzó la transición, tanto por parte de la fórmula presidencial, como es el caso de Javier Milei, que hubo esa foto con Alberto Fernández, pero en el día de ayer se reunieron en lo que es la Cámara del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, quien invitó a Victoria Villarruel con respecto a lo que es La Libertad Avanza como vicepresidenta. Exactamente, y no hubo fotos, que fue una de algo en que habían quedado las dos, en no tener fotos, y en este caso también tenemos que hablar que Cristina no dio declaraciones, pero sí lo hizo Victoria Villarruel una vez finalizada esta reunión. En imágenes, lo que es Transición capítulo 1, lo que ocurrió en la jornada del martes con Alberto Fernández y Javier Milei, y abajo la foto entre Cristina Fernández de Kirchner en su despacho en el Senado con Victoria Villarruel saliendo del despacho del Senado. Exactamente, porque hay que tener en cuenta que ellas están haciendo la transición de la presidencia de la Cámara Alta. En este Exactamente, así que lo sumamos a él, a nuestro compañero y amigo Enzo Osuna, para saber qué pasó en estos últimos días, en estas últimas horas posterior al triunfo avasallante en las provincias con respecto a Javier Milei. Señor, bienvenido. Ezequiel y Claudia, te saludamos. ¿Cómo están, chicos? Así es, se reunieron la vicepresidenta electa, en este caso Victoria Villarruel, con Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta saliente en este caso. Y hay que tener en cuenta una cosa muy particular. Se hablaba de una transición que por parte de Javier Milei y Alberto Fernández se ve algo ordenado. Y hablando de las vicepresidentas en este caso, un poco más de conflicto se podía oler un poquito antes. ¿Por qué? Porque claro, las dos tienen como ese carácter de que particulares que las identifica, ¿no? Sí. Cristina Fernández de Kirchner totalmente de un lado y Victoria Villarruel por el otro. Exacto, vemos justamente a una Victoria Villarruel que tiene un carácter muy particular, como bien lo señalaba Enzo, y que se pudo ver justamente cuando hacía algunos debates, ¿no?, con respecto a los demás candidatos a vicepresidentes, donde ella marcaba una postura muy firme, ¿eh? Tal cual, recordemos, a ver, por ejemplo, el último debate que ha tenido con Agustín Rossi, donde claramente ella imponía su persona, ¿no? Ese tono tan particular que tiene. Bueno, se encontró con una Cristina Fernández de Kirchner que quizás no sale tanto en los medios, que ya está un poco fuera de lo que es el gobierno de Alberto Fernández, también por el conflicto que la separa con el presidente actual. Y tener en cuenta lo siguiente, Victoria Villarruel salió tranquila de esa reunión, se la vio apaciguada, pacífica, con muchas certezas también, y más que nada diciendo de que va a ser una transición ordenada. Sí, el encuentro se dio a las 17 horas en lo que fue el despacho de Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara Alta, en el Senado, que la importancia que hubo con respecto a lo que declaró Victoria Villarruel es que la invitación fue por parte de la vicepresidenta vigente, es decir, de Cristina, hacia su comitiva en sí, quienes les avisaron que la iba a recibir este miércoles a las 17 horas. ¿De qué hablaron? Obviamente, por parte de la presidencia quedó en manos de Alberto Fernández y Javier Milei, pero sí de un Senado que va a estar duramente conformado para el próximo año y los próximos 4 años venideros, porque va a haber un bloque muy importante de Unión por la Patria, tanto en diputados como en senadores. Así es, y aparte recordemos que La Libertad Avanza no tiene senadores aún en lo que respecta, ¿no?, a la Cámara Alta, como bien decís, y algo que hay que tener en cuenta, Cristina Fernández de Kirchner canceló un viaje a Italia. Para poder recibir a Victoria Villarruel. Eso habla también de que por lo menos la vicepresidenta actual quiere retirarse tranquila, en paz, y también entregándole el mando a la vicepresidenta electa, en este caso Victoria Villarruel. Sí, lo que se habló mucho es de lo que va a ser, como bien decía Ezequiel, el Senado. Un Senado que se va recién a modificar dentro de 2 años, que va a tener ahí sus nuevos ingresos, ¿sí?, podríamos decirlo. Y en cuanto a lo demás,
ahí podemos hablar de la Cámara Baja de Diputados, donde sí va a tener una fuerte presencia La Libertad Avanza. Recordemos que, si no me equivoco, son 32, 34 diputados lo que va a tener el Partido Libertario. Y, bueno, en este caso Juntos por el Cambio también, así como también Unión por la Patria. Exactamente, vemos lo que va a ser, al menos dividido en cierto punto, cada una de estas actividades en el Congreso. ¿Por qué es importante? Porque todas las leyes van a pasar por ahí. Las reformas, como será el caso de la motosierra o el famoso plan de la motosierra, tienen que pasar muchos por lo que es de la Cámara de Diputados y del Senado. Por lo tanto, si no hay un consenso o hay un conflicto o hay una grieta bien marcada, es imposible la gobernabilidad. Así es, aún falta definir todavía si Javier Milei va a tomar posesión en la Casa Rosada o en el Congreso de la Nación. Recordemos que en los últimos tiempos era como variado esto. Algunos tomaban el mando en la Casa Rosada, si mal no me acuerdo, Mauricio Macri lo hizo en ese mismo lugar. Exactamente. En el Congreso de la Nación lo había hecho Alberto Fernández, si no me equivoco. Entonces hay que definir en dónde va a tomar el mando, en este caso, quien hoy es presidente electo ya, Javier Milei, junto con el juramento de los distintos ministros que va a poner a cargo el presidente libertario. Y que todavía dijo que no va a dar nombres respecto a quién va a ser su ministro de Economía. Así es la incógnita mayor, es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Y por qué? Claro, Javier Milei arrancó su campaña, y no digo solamente su campaña, su aparición en los medios, fue por la situación económica del país en el año 2017-2018. En esos años aproximadamente salió a criticar duramente a un gobierno en ese momento de Mauricio Macri, y luego ya con el kirchnerismo en el poder entró con los botines de punta, diciendo que se iba a candidatear en plena pandemia, primero a diputado en el 2021 en las elecciones legislativas, y luego, claro, la sorpresa en realidad no tanta sorpresa porque ya se veía algo por parte de Javier Milei, presentándose a las elecciones de este año. Entonces hay que ver quién va a ser su ministro de Economía, y sí se sabe obviamente de los distintos ministros que se fueron nombrando el mismo Javier Milei durante estos días. Es importante señalar, que lo que estaba hablando Enzo, porque leí un artículo en La Política Online en la que hablan de que Javier Milei es figura pura y exclusivamente de la grieta. Es decir, del recambio generacional electoral de todos los que tenemos entre 27 años, 30 años, 10 años atrás, teníamos la polarización de Juntos por el Cambio, por un lado Mauricio Macri, por el otro lado el peronismo con Cristina Fernández de Kirchner. Fue tanto el avasallamiento por parte mediática entre uno y otros, de tanto la grieta entre uno es peor que el otro, que hubo una persona o una tercera fuerza que apareció en los medios y que cuando se decidió postular en la política, que no es casualidad porque tuvo una gran fortaleza por parte de las redes sociales, los llevó puesto a todos, o sea, peronismo, a Juntos por el Cambio, y hasta un cierto punto eso todavía en la política está resonando. No es casualidad que Javier Milei hoy sea presidente, porque es justamente el producto de la grieta. Así es, aparte recordemos, bien decías recién una partecita ahí que te saco de lo que estabas diciendo vos, Ezequiel, es, por ejemplo, las redes sociales. Una fuerte campaña en las redes sociales, y no hablamos de publicidades pagas, estamos hablando de personas que coincidían en sus ideales y que a partir de ahí sacaban extractos de sus distintas entrevistas. Exactamente. Y en esos movimientos, claro, podía atrapar a mucho público joven que claramente no entendía de que no podía pagar un alquiler, de que no puede llegar a fin de mes, de que ve que a la familia cada vez le falta más el dinero en la casa. Entonces, todo ese conjunto llevó a Javier Milei primero a presentarse a las elecciones legislativas del 2021 y luego a presentarse como candidato a presidente y ahora presidente electo de la República. ¿Escuchamos la palabra de lo que dijo Victoria Villarroel en el día de ayer, después de su reunión con Cristina Fernández de Kirchner? Dale. Sí, por supuesto. Fue una reunión cordial donde hablamos de la transición, que va a ser una transición ordenada, respetuosa, donde ella y la persona que ha designado para la transición y para trabajar con nuestro equipo nos ha explicado el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los siguientes días. Así que ha sido todo dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de
llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino. ¿Una charla amable? Sí, fue una charla amable, no nos conocíamos, pero pudimos conversar, pudimos conocernos, hablar de las cuestiones que hay por delante, así que no hubo fotos. Pero creo que la ciudadanía tiene que quedarse sumamente tranquila porque vamos a llevar adelante desde La Libertad Avanza y de la gestión saliente una transición ordenada en el Poder Legislativo. Victoria, ¿cómo va a ser concretamente esta transición? ¿Cuáles son los temas que tienen que abordar entre ambas? Bueno, tenemos la asunción de los nuevos senadores en una semana, luego la asamblea del 10 de diciembre y por supuesto la designación de las nuevas autoridades, así que hay mucho por hacer hasta el 10 de diciembre. Todavía no lo hemos determinado, pero esa es una prerrogativa que tiene el presidente Milei. Villarroel, usted va a encabezar un Senado, y también diputado, pero hablo del Senado, sin mayoría suficiente como para aprobar la mayoría de los proyectos que plantea Javier Milei y ustedes. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál va a ser el futuro del espacio oficialista teniendo en cuenta esta necesidad de consensuar? Vamos a hablar con todos los espacios y vamos a trabajar intensamente por sacar las leyes que permitan que el pueblo argentino salga de esta situación tan acuciante que está viviendo. Así que vamos a estar trabajando muy intensamente todo el verano. Siempre se ha hablado que usted también estaba a cargo de seguridad y defensa, pero básicamente usted se va a dedicar solamente al Senado de la Nación o también va a tener responsabilidad en alguna otra área. Bueno, hoy la verdad que la reunión y lo importante de hoy es la conversación con la vicepresidente de la Nación, así que no querría simplemente quitarle la centralidad a algo que es un acto, que es una reunión histórica para todos los argentinos. Bien, escuchamos las palabras de Victoria Villarroel saliendo lo que es el Senado en sí, de esa charla con Cristina Fernández de Kirchner, amena y tranquila. Y por otro lado Sí. también señaló que quiere apostar al diálogo, porque obviamente, como bien ustedes estaban señalando, en el Senado no va a haber mayoría respecto a La Libertad Avanza y bueno, van a tener que estar justamente con ella, van a tener que todos los senadores que van a estar presentes, cada uno respondiendo a su partido político, van a tener que estar en diálogo obviamente constante con Victoria Villarroel. Exactamente. Algo que quiero destacar acá, chicos, es, le preguntaron sobre el Ministerio de Seguridad y Defensa que va a tener Javier Milei en su presidencia. Le preguntaron si se va a hacer ella a cargo de eso. Ella no dio indicios de que lo haga, porque claramente, primero, tiene el poder de vicepresidenta electa. Claro. Y aparte, tiene que manejar un Senado, como bien decía Clau, con mayoría de oposición. Entonces, al tener esas dos tareas, yo creo que el Ministerio de Defensa lo va a dejar para otra persona. Pero también hay que recordar de que en el día de ayer se reunieron los gobernadores electos y actuales de Juntos por el Cambio. Exactamente, con la operación Transición y Exacto. obviamente la coparticipación, que fue algo que realmente resonó en los últimos días, en este miedo que había por parte de los gobernadores en sí, creo que quizás durante la campaña, sobre la quita de la coparticipación. Así es, tener en cuenta de que la coparticipación es difícil sacarla, porque tiene que haber mayoría de afirmativos de gobernadores, unanimidad, perdón, de gobernadores y mayoría en el Senado. Estamos hablando de algo muy difícil para poder llegar a concretarse, así que, pero de igual manera está sobre la mesa, es algo que lo había puesto el candidato a presidente, en este momento ya presidente electo, Sí. Javier Milei. Pero entre otras cosas también señaló en varios medios, ¿no? Hablando en entrevistas exclusivas, Javier Milei, que no hay que tenerle miedo a la coparticipación. Según él mantiene cierta calma respecto a esta temática, ¿no? Que preocupa justamente a toda, por lo menos a toda la región del Norte Grande. Escuchamos a los protagonistas lo que dijeron en el día de ayer, previo a lo que fue la reunión y posterior así también, de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio con el equipo de Javier Milei. Que íbamos a tener una buena posibilidad de tener un espacio político, un bloque político importante también, representando no solamente los gobernadores, sino nuestros espacios en senadores y en diputados, y bueno, comenzar a trabajar en la visión que viene de país. ¿Hay cheque en blanco? No hay cheque en blanco para nadie. Sabemos que la situación económica es compleja,
pero nosotros tenemos que garantizar también que la Argentina le vaya bien, así que es un equilibrio que estamos haciendo. Nosotros la obra pública provincial la tenemos calzada con nuestro presupuesto y la vamos a seguir haciendo. Ahora la nacional tiene que hacerse cargo el gobierno que se hace cargo. Y seguramente el gobierno nacional es el que tiene que resolver. Pero Milei dijo que no iba a hacer obra pública. Bueno, eso es el problema del nuevo presidente. Nosotros tenemos que garantizar la nuestra. Los 10 gobernadores quieren contribuir con el país. Contribuir con el país interactuando con el futuro gobierno nacional, interactuando con ellos, porque creemos que la Argentina tiene la necesidad de reformas económicas fuertes, que son necesarias para la Argentina y que por otra parte, la Argentina votó categóricamente un cambio de modelo económico, categóricamente un cambio. La prioridad de las provincias es el crecimiento económico y los principales instrumentos de política económica los tiene el Estado Nacional. El fondo del conurbano se debería haber actualizado hace muchos años atrás y nosotros, por supuesto, que vamos a plantear que se tenga que actualizar el fondo del conurbano para Rosario y para Santa Fe. Los aportes de la República Argentina, de las provincias productivas de la República Argentina que sostenemos al Estado Nacional, no pueden ser siempre repartidos en el conurbano bonaerense. Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio queremos contribuir a la institucionalidad del país, queremos contribuir a representar fielmente el cambio de modelo económico que ha votado la ciudadanía. Queremos contribuir a la gobernabilidad, a la tranquilidad, a la paz social, y lo queremos hacer desde esta plataforma que es nuestra coalición Juntos por el Cambio. Y ratificamos nuestra presencia territorial, son 10 gobernadores electos durante todo este proceso electoral, provincias muy relevantes de la Argentina, y por supuesto ese trabajo de contribuir al desarrollo, al crecimiento del país, al cambio que necesita el país, requiere un trabajo político que estamos comprometiéndonos a realizar en un trabajo conjunto con los bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio, en un trabajo que creemos que hay que hacer con los partidos integrantes de Juntos por el Cambio. Y creemos que hay una oportunidad histórica de tener una agenda verdaderamente federal. Acá, más allá de contribuir con la gobernabilidad, vamos a contribuir con una agenda federal. Esta situación de tercios, esta elección donde los argentinos decidieron un cambio, creo que amerita que haya un gesto de grandeza de la dirigencia, de apostar a la gobernabilidad y de tener una agenda distinta, salir del revanchismo, salir de los proyectos tribuneros y empezar a trazar una agenda de desarrollo que mire al interior. El gobierno saliente tiene que ponerse a laburar con el gobierno entrante y resolver cuestiones urgentes. Tiene que haber una ley de presupuesto consensuada, no solamente entre los pares, sino también con los gobernadores. Y ahí vamos a estar sentados en una mesa de laburo, no de especulaciones o, insisto, de futurología de un montón de cosas que se dijeron en la campaña, eso es cierto, pero que no necesariamente van a ser parte de una agenda porque hay muchos dichos que se han contradicho, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a cada uno de los gobernadores, y también gobernadores electos de Juntos por el Cambio, que en lo que es el país prácticamente hay mayoría. Así es, Juntos por el Cambio que tiene en su mayoría, como bien decías, gobernadores electos y actuales por lo menos hasta el 2024, donde hay algunas provincias como por ejemplo Santiago del Estero y Corrientes que van a tener sus elecciones respectivas. Pero sí, tomando una posición más que nada de apoyo a Javier Milei. Sí. Algunos por ahí lo ven como de apriete, digamos, entre comillas, como de posicionándose de que los gobernadores tienen que ser parte de las decisiones federales.
que es cierto que tienen que ser parte porque si no, claramente no vamos a tener una Argentina pujante como bien quiere Javier Milei, pero es más un apoyo al nuevo presidente que concuerda en ideales o la mayoría de sus ideales con los distintos gobernadores de Juntos por el Cambio. Exactamente. Estamos viendo en imágenes lo que es la palabra de Gustavo Valdés, quien es el referente más importante que quizás tiene hasta este momento. Bueno, ahora se suma Leandro Esdero, ¿no? Con respecto al Norte Grande, que cada uno de ellos ya lo venían planteando con la Liga de los Gobernadores, las dificultades y problemáticas que posee el Norte Grande argentino y una de las tierras más ricas que tiene la República Argentina. Sí. Así que veremos cómo seguirá esta relación. ¿Qué vendrá para bueno para Chaco? Porque Javier Milei no conoce, nunca vino a Chaco en la campaña, sí lo hizo en Corrientes. Así que me parece que comienza ya, en vez de una campaña electoral, una presidencia que va a tener que recorrer las provincias, sobre todo de estos gobernadores que le dieron el apoyo. Aparte, algo para sumarte, solamente conoce la costanera de Corrientes. Tampoco es que conoce todo el interior de Corrientes. Y la parte en la que puedo caminar, porque sí. Pero bueno, con respecto al Norte Grande, estuvo hasta ahí. Así que veremos cómo seguirá con esto. Transición capítulo 1. Villarroel con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y Javier Milei con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Así que bueno, bien, informe completo de lo que pasaron estas 48 horas. Exactamente, y tenemos que hablar también, obviamente, que esto va a seguir porque los gobernadores quieren reunirse justamente con Javier Milei. Exactamente. Ellos quieren tener una reunión exclusiva con Javier Milei porque hasta ahora el que se hizo cargo también y estuvo presente con los gobernadores fue Guillermo Francos. El que va a ser el ministro del Interior justamente del gabinete que va a conformar Javier Milei. Exactamente, la libertad avanza, pero es momento